Horacio es mi nombre. Soy de acá, de allá, de todos lados. Si me preguntan qué hago, les respondo. Camino, viajo, busco historias, pero siempre con el propósito de recorrer algunos caminos. ¿Cómo te va, Chela? ¿Qué tal? Ya sé que andas buscando las historias, ¿eh? Estoy en busca de una historia más, por eso vine acá a San José del Rincón y sé que tenés una historia para contarme. Hay muchas, pero voy a elegir una que nos representa de alguna manera, que es la historia del embolsadito. Te diría que es el mito del embolsadito. Esta es la historia popular, la creencia popular de todo un pueblo que es muy viejo. Y podemos abordarlo en la década del 20. Yo me acercaría al año 1922-23. El pueblo, por eso te decía recién, un pueblo viejo, digo, porque tiene una historia en particular. Este pueblo es uno de los primeros fundados, ¿no? Y nosotros estamos por los 429 años ya del acta de escrituración, la misma edad de Buenos Aires. Y tenemos muchas y muchas historias, pero esta en realidad tiene algo en particular porque es la fantasía y la realidad en una mezcla rara. Es la sociedad patriarcal de principios del siglo XX, en la crisis del matrimonio, que va a desembocar en una tragedia posterior. ¿Qué pasaba? ¿Cómo era Rincón? ¿Qué cosas se vivían en el pueblo en ese entonces? Como Rincón, un lugar aislado, un gran aislamiento. El camino a los lugares urbanos, Santa Fe, podríamos decir Santa Rosa, vía fluvial, y el tren que llegaba hasta el puerto de Colastiné y también, por supuesto, hasta Rincón. El tren se venía, digo, en esa época es donde se empieza a tirar la vía del ferrocarril hasta acá, hasta la zona de la costa, ¿o es un tiempo antes esto? El puerto se establece en 1886. Bien. El tren llega a Rincón en 1900. Que era vía que iba para Santa Fe, que venía de Rincón, o sea, iba de acá, empalmaba con Rincón y ahí también tenía el giro para ir a Santa Fe. Un tren de pasajeros que se llamaba El Pescador. O sea que la gente que venía de Santa Fe con el tren se bajaba y pescaba acá en el puerto. Hay un testigo mudo que es el andén del ferrocarril, o sea, donde bajaba la gente o donde trabajaba el ferrocarril. La estación del ferrocarril existió, pero hoy es todo material, ya no queda más de madera como la tradicional. Te digo que también funciona hasta 1928, que la inundación del 29 corta el puente que unía el ferrocarril con la ciudad de Santa Fe y se acaba el tren. Se acaba el tren, claro. Entonces empieza a funcionar la otra parte que es la del camino paralelo al tren. Bien. Y ahí vamos. Es como la primera ruta. Y ahí con la ruta vamos a cortar el aislamiento que te hablaba recién, porque Rincón es como una isla. De ahí el aislamiento cultural que
hizo que la sociedad nuestra fuera tradicional, que conservara sus costumbres y, por supuesto, sus instituciones. El respeto a las instituciones justamente es lo que va a determinar la base de esta historia. El antiguo puerto está acá. Acá en Colastiné. En Colastiné Sur. Esta historia comienza con el puerto, y el puerto tiene mucho que ver con esto, y contame por qué. El puerto es, por supuesto, eje de la vida económica de ese momento. El país empezaba, ¿no es cierto?, a florecer con toda la economía agroexportadora. Ahí venía el cereal de las colonias, salían los rollizos de quebracho del norte. Por supuesto que era un lugar con mucha propulsión económica y lógicamente un crecimiento poblacional y un intercambio muy fluido con el extranjero, con el inmigrante que... ¿Qué barcos venían? ¿Qué barcos venían? ¿O de qué lugares llegaban al puerto que se ubicaba en Colastiné? Llegaban de todos los lugares del mundo. Evidentemente les interesaba mucho el material, la producción nuestra, cerealera, fundamentalmente, la carne, también la madera que salía. Con la madera los ingleses hicieron el negocio de instalar los ferrocarriles en todo el mundo. O sea, claro, el imperialismo británico fundado en los durmientes de los quebrachales norteños. Claro. La economía estaba muy enlazada con el exterior. Gobierno de Santa Fe. Ministerio de Innovación y Cultura. ¿Estás buscando grifería para tu baño? ¿Cuál elegís? Esta o esta. ¿Querés ver más? Vení a Hidroplast. Todo el cine está en Gulag Video Club, Güemes, esquina Balcarce. Asterisco Bar, el símbolo de la Recoleta, Rivadavia 3237, Felina, en sus dos locales, Avenida Aristóbulo del Valle, 6101, Juan de Garay y 1 de Mayo. Construcción en seco, Nauf, placas, cielo raso, materiales, Weber Igam, yesería, lana de vidrio, monocapa. Instalaciones termoacústicas, revestimientos exteriores. Dicen, seguimos construyendo Santa Fe. Yo sé, estamos diciendo que Rincón era un punto específico, un punto estratégico donde desembocaban muchos barcos. Y aquí venía un personaje que va a ser el personaje eje central de esta historia. Sí, uno de los marineros que baja de del barco, de uno de los barcos, aparentemente un Johnny. O sea, ¿A qué se le llama un Johnny? Un Johnny era un extranjero, pero la corriente popular ha dicho que ha sido polaco, han dicho que ha sido francés. ¿Él era marinero? Aparentemente sí, que llegaba, digamos, porque tenía un acento francés la persona. Otros han dicho que ha sido inglés, otros norteamericano. Sí, no se en sabe. realidad era un marinero. Y un Johnny. Y un Johnny. O sea que no hablaba el castellano, pero se hizo entender porque el lenguaje del amor es universal. Sí, tal cual. Por lo tanto, ahí se enamoró de la señora, de la esposa de un carnicero.
Dicen los antiguos esta historia, cosas de la muerte y la pasión. Hombre gringo que murió costero. Como toda la gente del pueblo, más o menos alguna idea de qué se trataba este mito del embolsadito, ¿no? Que era este marinero francés que se había enamorado de una mujer de la zona y que, bueno, apareció aparentemente todas las pautas de que fue así un crimen pasional. Bueno, y después el mito de que empieza a ser milagros, empiezan a suceder cosas detrás de esta historia de amor. Fíjate vos que dentro de todo lo truculento termina siendo una historia de amor esto, sí, ¿no? Sí, sí. Ni más ni menos que eso. Ay, embolsadito milagrero, que nunca nos... Digo, para caracterizar este personaje, que era un personaje que se vinculaba al común denominador de la gente en ese momento del pueblo, ¿cómo era la idiosincrasia del rinconero, del lugareño en esa época? Ese momento histórico da para una paradoja enorme, porque es el momento en que el rinconero siente que tiene que crecer culturalmente, es el momento en que se crea la biblioteca nuestra, la de Domingo G. Silva, el momento en que se da la creación del club, se da la creación de la estación sanitaria. Hay como una explosión, una necesidad cultural de asemejarse a otros espacios, pero con una base social y cultural tradicional. De ahí las grandes crisis del ser humano. Un gran crecimiento en algunos aspectos y un estancamiento en otros, y ahí se producen los choques en los vínculos. Este es justamente uno de esos problemas. Yendo al hecho, puntualmente, Johnny baja del barco, como cualquier otro marinero, a descansar y se encuentra o se cruza con esta mujer. Los marineros cantaban en las fondas, se divertían, se emborrachaban, buscaban mujeres. Y seguramente que han encontrado algunas que eran bastante lindas, como esta mujer que era la mujer del carnicero. Y ahí surgió el amor. Y surgió un amor muy fuerte, porque evidentemente llegó a formalizar esa pareja con mucho arraigo y lógicamente el marido se tiene que haber enterado de la traición. De la relación esta a escondidas. Porque en esta época, claro, pasaban estas cosas. Sí, en realidad la traición ha estado en todas las épocas, pero en esta época se acentúa la problemática porque la institución matrimonio era sagrada y ocasionaba muchas vergüenzas ser traicionado, que hubiera infidelidad, ¿no es cierto?, en la pareja. La mujer tenía que ser absolutamente intachable del hogar. Claro. De allí que las necesidades de mantener la pareja llevaron a la crisis que ya conocemos, ¿no es cierto? El embolsadito tiene justamente un final tremendo. El gringo, el famoso gringo marinero rubio alto, es encontrado en una bolsa cortado en pedazos con una sierra de carnicería. Gobierno de Santa Fe. Ministerio de Innovación y Cultura. Estás poniendo linda tu cocina y todavía no elegiste la grifería. Mirá y elegí esta o esta. ¿Querés ver más? Vení a Hidroplast. Todo el cine está en Gulag, Video Club, Güemes esquina Balcarce, Asterisco Bar, el símbolo de la Recoleta, Rivadavia 3237, Felina, en sus dos locales, Avenida Aristóbulo del Valle, 6101, Juan de Garay y 1 de Mayo. Construcción en seco, Nauf, placas, cielo raso, materiales, Weber Igam, yesería, lana de vidrio, monocapa. Instalaciones termoacústicas, revestimientos exteriores. Deezer, seguimos construyendo Santa Fe.
quepa ninguna duda. No sé en esa época si era carnicero en sí o manejaba muy bien el cuchillo, porque aparentemente, según la historia, dice que estaba descuartizado entero. Supongo que ha sido parte del cuerpo, no creo que haya sido todo el cuerpo. Esta pareja que se conforma con este Johnny y esta mujer, la mujer del carnicero, empiezan a tener una relación de amor a escondidas. El carnicero se entera, ahí es donde lo mata. Según tengo entendido, Chili, no sé si será cierto, el carnicero cuando lo mata, lo tiene un tiempo porque no sabe qué hacer con el cuerpo. ¿Es real esto? Cada uno ha creado su propia historia. Yo la conozco de varias fuentes, y el imaginario popular le agrega los aditamentos que piensa que pueden haber sucedido. Pero el común de la gente llega al mismo final, que el carnicero... Fue una infidelidad y el carnicero lo mató porque se le destruía su matrimonio, su pareja. Y me decías recién cómo es que lo mata. Y lo mata de una forma terriblemente atroz. Lo corta en pedazos para hacer desaparecer el cuerpo. Y lo tira la bolsa, la esconde. Algunos dicen que lo pone en las vías del tren, otras que lo pone debajo de un árbol, otras que lo tira al río y que la bolsa también se va arrinconando, ¿no es cierto?, y queda a la orilla. Ajá, ¿dónde tiran la bolsa? Donde está ahora existe la tumbita. Ahí, el embolsado está ahí. Por acá, por el camino de atrás, donde ustedes pararon, van un poquito más adelante, van a tener la entrada por acá. Ahí está la historia. Ahí dice que lo encontraron colgado en una rama de un árbol. Que ahí está, donde está la tumba en todo momento. En realidad lo que se determina cuando se investiga, que está cortado el cadáver con una sierra. En ese momento una sierra. Y una sierra de carnicería. Y calculo que para esa época una sierra de mano tiene que haber sido. Exactamente. O sea, peor aún, porque, peor de todos los casos, ¿no? Pero peor aún con una sierra porque, digo, hasta ha sentido ese momento el carnicero, el trozado de ese cuerpo humano. Realmente una historia truculenta, fuerte. Truculenta, muy trágica, y ese impacto de encontrar restos humanos en una bolsa fue muy fuerte para una comunidad pequeña y quedó en el imaginario popular y justamente va a dar lugar a la creación del mito. Dicen que murió despedazado por hacerle caso al corazón, pero que volvió desde la tumba y atiende. Comentan de que cuando descubren el cuerpo, que no es como ahora que tienen todo para descubrir quién era, lo llevaban al cementerio del Rincón. El sepulturero que hace el pozo, cuando lo pone adentro de la fosa, dice: dame suerte embolsadito, y agarra una pala y vuelta a tierra dentro del pozo. Porque tenía un billete de lotería en el bolsillo. Y a la semana saca el primer premio de la lotería. Y eso es una de las referencias de que... Ahora, lo visita mucha gente a la tumbita, porque está acá cerca. Que hay realidad de milagroso, no sé, pero bueno. Algo pasa, la gente pasa, la gente va. Y lo que se ama vuelve como un don. Entonces la gente empezó a pedir milagros al embolsadito y a hacer devoluciones, plaquitas, gracias embolsaditos, todas las paredes de la bóveda. Y hoy por hoy podemos ver el cementerio y podemos ver la tumba del embolsadito llena de cosas. Sí. Llena de cosas y llena de pedidos y de papeles pidiendo a la gente por milagros, ¿no? Por eso decíamos que... Es muy raro que de una historia tan trágica se cree así una cuestión, ¿no? Tan
constituida socialmente. Tan mágica, diría yo, sí, tal tan cual. mágica. En el camino, en ese camino de la historia, justamente en el medio, el mito, con elementos reales y elementos de la fantasía. O sea, nosotros vivíamos acá en el medio del campo, esto era donde estábamos acostumbrados a vivir de esta manera. Una noche empecé a darme cuenta que estaba con dificultades para dormir, no me daba cuenta por qué era. Cuando entro a atar cabo caigo en la cuenta que había desaparecido el silencio. Me salió una cosa así pasional de bronca y digo, voy a hacer una oración al embolsadito para que nos devuelva el silencio. Lo que era nuestra riqueza, ¿no es cierto? Lo que nos caracterizaba como comunidad y como lugar. Bueno, con la particularidad que escribo una noche esa canción y amanezco en pleno silencio el otro día. Pues se cumplió. No, claro. Vos sabés que casualidades seguramente, pero bueno, los mitos no nacen de la nada, digamos. Tal cual. Se había cortado el puente de Arroyo Leye y durante 3 días hubo el silencio. El silencio que vos le estabas pidiendo. Claro, que le estaba pidiendo en embolsadito. Fue una cosa muy impactante, ¿no es cierto? Ese diálogo con la gente lo hace crecer al mito. Sí. Cuidado que no lo haga desaparecer también, porque también el imaginario popular puede producir el efecto contrario si en realidad aparecieran elementos de investigación que podrían probar modificarlo. Que claro. O sea, en este momento podría decirse que es parte de nuestra identidad. ¿Por qué? Porque muestra una característica nuestra, una sociedad tradicional, instituciones muy fuertes y, por supuesto, un hecho que hace que sea visible esa historia, esa forma de vida, ese vínculo que tiene la gente con su cultura. La identidad tiene 2 características según algunos estudiosos. Es forja y es diálogo. Forja es formación, es trabajo y es diálogo. Cada uno de nosotros aporta lo que siente, porque es una cuestión de sensibilización. Es orgullo, es energía, es representación de lo nuestro. Esas son cosas fundamentales. Y fíjate que cualquiera te va a decir en Rincón dónde está la tumba del embolsadito. O sea que nos representa de alguna manera. El poblador me va a poder contar a su forma, a su manera, esta historia. Y va a agregarle algo, seguro, como se le ha ido agregando. Por eso te decía que hay elementos reales y hay elementos de la fantasía popular. Seguro. Yo te agradezco, Chela, por haberme contado una historia más de las que vengo a buscar y que voy caminando, transitando este camino de historia por lugares y pueblos. Te agradezco por contarme. Ojalá que puedas seguir en este camino tan lindo que tenés, Horacio, que me parece excelente, porque es justamente un fenómeno cultural el que producís. Gracias, Chela. Mucha suerte. Gracias. Un camino más que me toca recorrer para descubrir y conocer las historias a las que me llevan algunos caminos.